Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Vamos a mirar a y usted prepare su corazón para lo que el Señor le va a hablar. ¿Eh? Qué privilegio estar nuevamente con ustedes acá. De verdad que me encanta venir a esta iglesia, que ustedes saben que forma parte también de mi formación, que amo mucho porque cada vez que vengo me hacen sentir muy amado y siempre les he llevado en el corazón. Es más, créanme que cuando llegué a Chile llegué con un propósito y era bajar de peso. Estoy gordito, pero estaba peor. Y la hermana María Estela me dañó el propósito. Ayer fui a almorzar donde ella y hasta ahí llegó toda la voluntad y todo eso. Así que, pero me hacen sentir muy amado, me hacen sentir todavía muy querido y ustedes siempre están en mi corazón. Pastores, creo que llegó el tiempo de la cosecha. Hubo lágrimas, llevan un proceso de largos años. Tuve el privilegio de estar con ustedes acá por 4 años y han habido momentos de frustración, momentos de decepción, pero esta gente, aún los nuevos que están llegando, son parte de la cosecha y ustedes, cada uno de ustedes, prepárense porque que hayan llegado a este lugar no es casualidad. Son un tesoro en las manos de Dios, que ustedes mismos no lo ven, pero Dios lo ve como un tesoro en sus manos, que pronto va a comenzar a brillar. La gente está decepcionada de los cristianos, la gente está decepcionada de ministros y todo, y ustedes van a ser esas personas que tendrán que influir en toda la región metropolitana. Vendrán de distintos rincones, de distintos sectores de esta región a buscar lo que ustedes tengan para impartir en este lugar. Así que pastores, los pastores también, Stephanie, el pastor Fabián y todo, y los ministros que Dios va a levantar, va a seguir levantando ministros en este lugar, va a levantar un equipo que va a trabajar. Así que aún aquellos que le estén sacando el cuerpo, que saben que tienen llamado, no le podrán sacar el cuerpo por mucho tiempo, porque Dios les va a estar llamando y va a ser inquietante hasta el momento en que digan, bueno, sí Señor, me rindo, porque Dios algo va a hacer. Y en este día quiero hablar lo siguiente. Vamos a hablar de unción sin carácter. Vamos a ver ambas cosas, como dicen algunos, ambas dos. Bueno, yo a veces me identifico con Felo, no tengo mucha gracia, tiro mis chistes y solo yo me los entiendo. Ocurre que una cosa es la unción, es pedir la unción, ese derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, pero otra cosa muy distinta es tener el carácter para mantener precisamente la unción y que sea efectiva sobre nuestras vidas. Así que para comenzar quiero invitarles que abran sus Biblias por favor en el libro de Isaías, capítulo 61, Isaías 61, y vamos a dar lectura desde el verso 1 al verso 3. Isaías 61, verso 1 al verso 3. Cuando lo encuentren, me dice un fuerte amén, por favor. No tan duro, no tan duro. Isaías 61. Isaías 61, verso 1. Y vamos a dar lectura hasta el verso 3. ¿Ya lo tienen? Amén. Perfecto. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová,
para gloria suya. ¿Cuántos se sienten así? Los demás no. ¿No se siente escogido, que usted fue llamado, fue escogido, fue rescatado por un propósito determinado? Aunque intente escapar, insisto, usted está en el propósito y vaya donde vaya, allá el Señor lo va a ir a buscar. Así que mejor hágale el camino, hágale el trabajo liviano al Señor. Porque sea como sea, por más que se niegue, Dios igual lo va a ir a buscar y lo va a sacar del lugar donde esté. Quiero hacer un par de preguntas. Primera, ¿cuántos quieren la unción? De nuevo, no la entendieron. ¿Cuántos quieren la unción? Bien, segunda. Quiero preguntarle, ¿usted quiere la unción? Ahora la pregunta es, ¿qué es la unción? Porque es un término que siempre usamos y siempre lo oímos y todo, pero a los evangélicos nos pasa muchas veces que queremos cosas que no tenemos idea de lo que es. Pero, por cosas obvias, nos da a entender que es algo bueno. Y si es algo bueno, lo queremos, aún sin saber específicamente qué es, pero no, yo lo quiero, el pastor lo tiene, yo también quiero tenerlo. Entonces, anhelo la unción del Espíritu Santo. Y tercera pregunta, si la tenemos, sabemos lo que es. Ahora, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué queremos tener la unción? ¿Para qué queremos tener unción? ¿Simplemente para vernos distintos? ¿O cuál es el propósito de la unción? Y el texto bíblico dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, y empieza a dar una lista de por qué, cuál es la finalidad de la unción, para qué fue escogido, para qué recibe la unción. Entonces quiero en este día dar una par de definiciones que dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice, primero, define así unción: acción que consiste en ungir, extender aceite sobre una superficie. ¿Es posible proyectar la primera imagen, por favor, que había ahí? Entonces, primera definición dice: acción que consiste en ungir, extender aceite sobre una superficie o sobre una persona, en derramar aceite. Quiero, entre paréntesis, explicar también esto. A veces los cristianos, y pasa mucho allá en Medellín, que se termina dándole un sentido casi místico a ciertos elementos. El aceite, miren, recuerden ustedes que el apóstol Santiago dice: si hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, que le unjan con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, la unción, el derramamiento de aceite no es mágico, porque hay gente allá en la iglesia que dice: ay no, hermanito, si usted tiene cáncer, tómese un sorbito de aceite ungido y listo, se acabó el cáncer, ese esófago quedó como nuevo. No es así, el aceite sigue siendo aceite, es un símbolo que representa la unción, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida, no es algo mágico, representa. Entonces, cuando estamos ungiendo, cuando estamos orando sobre ese enfermo, le ungimos o algo, y estamos diciendo: Señor, así como este aceite cae sobre su cabeza, o así como ungimos su mano, pedimos que tu Santo Espíritu venga, así como este símbolo, y pueda inundar por completo su vida, etcétera, etcétera. Entonces, es derramar aceite sobre una superficie o sobre alguien determinado. Segunda definición: actitud de devoción, dedicación y fervor con que se realiza una acción o se expresa un sentimiento, generalmente en un acto religioso. En otras palabras, define unción como algo que se hace con pasión. Miren, alguna vez leía una frase que decía más o menos así: lo que hagas
hazlo con pasión, si no, simplemente dedícate a otra cosa. ¿Saben la cantidad de profesionales frustrados que estudiaron una carrera, tienen su profesión, pero no la disfrutan? No tiene sentido. Qué terrible estudiar una gran profesión y después tener que sea una tortura trabajar el resto de la vida en algo que simplemente no es lo mío, no me gusta, pero me da plata. No tiene sentido. Entonces, hacer algo con pasión, incluso lo define, dice, generalmente es usado en un acto religioso. Es decir, los cristianos, si algo debemos tener, es pasión por nuestro Señor. Una persona apasionada hace todo con tal de agradar a su amado. Nosotros decimos, uno de los términos muy usados, decimos amar al Señor. Señor, te amo más que a mi propia vida, te amo tanto, Señor, eres mi todo. ¿Cuántos acá alguna vez se enamoraron? Levanten la mano todos los que se enamoraron. Y los casados, levanten la mano si está su esposa al lado, por favor, por obligación. Si no quiere tener problemas en la casa, levanten la mano. Cuando usted tenía esa novia, esa polola, ¿se aburría hablando con ella? Muchas veces ni siquiera tenían un tema interesante de conversación, pero pasar 3, 4 horas era lo máximo. Decimos estar perdidamente enamorados de nuestro Señor y somos incapaces de orar 5 minutos. Entramos en nuestra alcoba, Señor, te amo más que a nada en el mundo, eres mi todo. Señor, ya no sé qué más decir, pero te amo, te amo. No tenemos tema para hablar con Él. Lo peor de todo, la iba a dejar, estaba hablando 3 horas fuera de la casa de la muchacha. Se iba a la casa, ¿qué hacía? Tomar el teléfono en ese entonces. Tomaba el teléfono y la llamaba. No hacía 10 minutos que la había dejado. Y hablaban otras 3 horas. Y al final, ¿cómo terminaba el típico juego? Juega tú. No, tú. No, juega tú. Él colgaba y después que le decía, ¡ay, ¿por qué me colgaste? Ya empezaba todo un lío. Ocurre, entonces, que es un acto que debe hacerse con pasión. Los cristianos debemos ser apasionados por el Señor. Debes volver a enamorarte, volver, como dice la Escritura, al primer amor. Entonces, en este día vamos a hablar sobre 3 definiciones que nos aclaran qué es unción. 3 formas de ver la unción. ¿De acuerdo? Para que preste muchísima atención, por favor. Y si tiene donde anotarla, la anota. 3 maneras de ver la unción. Primero, ahí es posible poner la siguiente imagen, por favor. Primera manera de ver la unción. Ocurre que en la antigüedad los pastores de ovejas, no pastor cristiano, sino el pastor de ovejas, que pastoreaba los rebaños, siempre hay una época, en la época de verano, donde llegaban ciertas pestes como moscas, piojos, y comenzaban a atacar las ovejas. Y sobre todo, uno de los lugares donde más se le metían los piojos, las moscas, era detrás de las orejas. ¿Alguno de ustedes ha ido a tierra caliente? O en verano cuando se han fijado, ¿le ha pasado a ustedes que andan los moscos así por la cara, esos mosquitos chiquititos? Incluso se van a veces hasta la zona de los genitales y todo eso, y en la cara, y usted dice, ay, ¿será que no me bañé bien? ¿Por qué habré sudado mucho? Y no es eso, sino que los moscos en tierra caliente buscan las zonas húmedas. Por eso que se van a los ojos, a las orejas. Los animales debían enfrentar esa situación. Si alguien acá es del sur, me va a comprender perfectamente cuando hace muchos años atrás llegó una plaga que pasó desde la Argentina, que fue la mosca del cuerno. Y hubo que empezar a poner un montón de repelentes a los animales porque se les paraba y eso les empieza a romper y a romper las orejas
y los cachos, las astas, hasta que a veces se terminaba soltando. Entonces, como llegaban las moscas y empezaban a morderle y al final le causaba tantas heridas en las orejas que la oveja se iba a empezar a debilitar, ya no iba a comer tranquila, hasta que posiblemente iba a llegar a su propia muerte. Es el concepto más básico hoy que usted va a decir, tremenda cuestión, y para ellos hay solución. Pero sabe, aún así, de ese concepto tan básico podemos sacar la primera gran lección. La unción tiene que, en primer lugar, guardar nuestra mente, nuestra cabeza, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Por lo tanto, un cristiano ungido no anda pensando leceras. Una persona que tiene unción no anda pensando tonteras por ahí, no anda echándole cabeza a cualquier bobada. Una persona ungida piensa en lo que debe pensar y ya. Ojo, la ociosidad es la cuna del pecado. Usted lo ve en la Biblia. David, cuando pecó, él debía estar, cuando ve a Betsabé, dicho sea de paso, David no es primera vez que ve a Betsabé, porque no se olviden que Urías fue de los primeros que llegó allí a la cueva de Adulán. Por lo tanto, David ya conocía a Betsabé. Entonces, cuando David debía ir a la guerra, el ejército estaba en el campo de batalla y David dice, no, yo estoy cansadito y a mí no me da el cuero para ir. Entonces se quedó. Y resulta que estando allí, de ocioso, sale al balcón. Dice, Urías, mi general, está en el campo de batalla. Esa pobre, desventurada y hermosa mujer está ahí sola. Dicho sea también de paso, Betsabé tampoco era una perita en dulce. Y no estoy justificando a David, pero ella se está bañando en un lugar en el cual la veían. Ella sabía lo que tenía, por lo tanto Betsabé decía, no, qué momento, tal, Urías disfruta esto. Y resulta que todos saben cómo termina la situación. Entonces, una persona ungida no le echa cabeza a lo que no debe echarle. No pierde el tiempo pensando y metiéndole cabeza a esos pensamientos que van a venir a tu mente. Entonces, miren, es más, ocurre que lo podemos ejemplificar de manera perfecta cuando la Biblia habla de la parábola de las 100 ovejas. Están las 100 ovejas, está el rebaño junto. Vienen las moscas y comienzan a fastidiar, a dar vueltas, la oveja empieza a tratar de escapar, mueve la cabeza, las moscas siguen allí y empieza a girar, hasta que, sin darse cuenta, se comienza a alejar del rebaño. Y cuando viene a reaccionar, las moscas ya la habían llevado demasiado lejos. Y cuando se da cuenta, está completamente perdida. Esas moscas, esos pensamientos que el diablo te pone como dardos y que vienen a tu mente, te empiezas a mover, te empiezan a inquietar, te empiezas a echar cabeza y cuando vienes a reaccionar, ya estás demasiado lejos del rebaño. Ya pecaste y él dice, no, ya que voy a volver, no, ¿con qué cara vuelvo? ¿Cómo le voy a pedir perdón al Señor? Y terminaste saliéndote del propósito simplemente por no poner el freno en el momento indicado. Entonces, una persona con unción no puede estar pensando en cualquier cosa barata. Lo que no te conviene, simplemente no le echas cabeza y ya. ¿De acuerdo? Ponga su mano sobre su cabeza, por favor. Con ganas. Póngalo su mano. Cierre sus ojitos y dígale en esta hora, Señor, yo te pido que me ayude a guardar mis pensamientos. Yo te quiero agradar
y quiero que en mi mente, en mi alma, tenga cabida únicamente lo que te agrade a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, una persona ungida, dijimos, no va entonces no va a perder el tiempo echándole cabeza a lo que no tiene que saber. Miren, ¿se ha dado cuenta que un alto porcentaje de cristianos en algo tan básico como proyectarse con una persona determinada no se lo pregunta al Señor? ¿Y sabe por qué? Porque generalmente tenemos miedo a que Dios no me dé lo que yo realmente espero. Hay que tener que el Señor me dé una buena mujer cristiana, pero no tan bonita. Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas. Y Dios no te va a dar lo que a ti no te agrada. Así que, ojo, debemos en todas las áreas verdaderamente buscar la dirección del Señor. Segundo, cuando habla de unción también habla de separado. Cuando usted lee el libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, ocurre que allí está hablando sobre los utensilios usados en el templo y habla de estos utensilios como separados de forma exclusiva para el servicio a Dios. Si los utensilios eran apartados, pues miren, si yo le pregunto, esa batería, estos instrumentos que hay acá, ¿son para glorificar a Dios? ¿Fueron apartados para eso? Por lo tanto, personalmente yo soy muy celoso con ese tipo de cosas. Y allá en Medellín la gente lo sabe. Yo les digo, los utensilios que están, todo lo que está, los instrumentos que están acá, no se prestan ni para fiesta de 15, ni para ninguna cosa, ni por una fiesta sea de hermanos de iglesia que van a hacer en algún salón o algo, no se prestan porque fueron separados exclusivamente para el servicio al Señor y ya. Encuéntreme fundamentalista, lo que quiera, pero lo que fue apartado para Dios, esa es simplemente su función. Entonces, Dios unge cosas de uso exclusivo para Él. ¿Cuánto más las personas? Tú fuiste escogido, fuiste apartado, fuiste apartada, fuiste escogida para un uso exclusivo, un servicio exclusivo para Dios. Así que no intentes escaparte. No intentes salirte de la voluntad de Dios porque ya fuiste apartado, ya fuiste escogido. Donde quiera que vayas, como te dije antes, donde quiera que vayas, donde quieras que te metas, allá va a llegar el Señor a buscarte. Miren, le tengo una buena noticia. Aquella persona por la que usted tanto ha orado, por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por esa esposa, por ese papá, por esa mamá, por esa persona que tanto ha clamado al Señor, que ha estado perdido en los vicios, que ha estado metido tal vez en prostitución, que ha estado llevando una vida completamente perdida. Esa persona fue escogida para Dios. Amén. Fue apartada para Dios. Y sabe que va a llegar un momento que tus oraciones van a tener tanto peso que esa persona, todo lo que hacía ya no le va a traer satisfacción. Amén. Cuando tu hijo se vaya a un motel, tu esposo te vaya a engañar a un motel, ya no va a tener satisfacción, no se va a sentir cómodo. Amén. Ya no va a sentir el placer que antes sentía. Cuando vuelva a beber, se va a enfermar. Porque fue escogido para
para Dios, fue apartado para el servicio a Dios. Tu casa fue apartada para el servicio de Dios, así que sigue clamando, porque los tuyos tarde o temprano van a llegar a los pies de nuestro Señor. Así que no te canses de clamar. ¿De acuerdo? Así que tus oraciones no han sido en vano. Ellos van a llegar a los pies del Señor. Siguiente. La tercera forma de hablar de unción es cuando habla. Dijimos primero cuando los pastores le echaban aceite en contra de las pestes a las ovejas. Entonces cuando ya le caía sobre la lana quedaba lacia, entonces llegaban los piojos o las moscas y simplemente se resbalaban y ya no podían estarle picando detrás de las orejas. Segundo, dijimos los utensilios que fueron apartados para el uso exclusivo para Dios. Tercero, cuando habla de unción, cuando habla de ungido, habla de Jesucristo. Y a Jesucristo lo presenta, aparece allí mencionado como escogido, como seleccionado para un propósito determinado. Entonces, unción es caminar en santidad. Unción no se puede resumir simplemente en comenzar a tiritar, en sentir experiencias sobrenaturales, en que el pastor me pone la mano, me voy de espalda. Eso son solo manifestaciones de la unción, pero no es el todo. El danzar, el hablar en lenguas, no graficas todo lo que es unción. Unción es caminar, literalmente caminar, andar día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, caminando y viviendo en santidad, caminando como apartado por Dios. Por lo tanto, una persona ungida no anda metida en cahuillas, en chismes. Una persona ungida no anda en mentiras. Un ungido no anda fornicando. Un ungido no está en adulterio. Un ungido dejó de hacer esas cosas porque la unción, vuelvo a insistir, hay manifestaciones que se dan en un servicio, pero no es el todo de lo que es la presencia, la unción, el derramamiento. Una persona que vive en santidad no coquetea con el pecado. Malos pensamientos van a venir, pero tiene la capacidad de inmediato entrar en oración y rechazar esos pensamientos. No deja que los pájaros simplemente aniden allí en su mente. Entonces, a un ungido, hasta los mundanos lo conocen. No sé si a alguno de ustedes alguna vez le pasó que intenta ir a una discoteca, llega allá y nos falta el que le dice: ¿tú qué haces acá? ¿No debieras, en vez de estar hoy aquí, no debieras estarte preparando para mañana ir al culto? Y de hecho tú mismo te sientes extraño, sabes que estás en un lugar que no te acomoda. Hasta el diablo reconoce a un ungido. El diablo mismo se encarga de recordarte y dice: no, aquí tú no perteneces. Aquí tú no cabes. Entonces, la Biblia dice que fuimos ungidos para, Isaías 61 dice, predicar buenas nuevas. Por lo tanto, la boca de un cristiano, la boca de un ungido, no puede bendecir y también maldecir. La boca de un hijo de Dios no puede prestarse para andar lanzando maldiciones. En la cultura donde pastoreo es muy fuerte ese tema, porque hay ministerios donde si usted se va de allá, le maldicen.
Y yo no sé si acá alguna vez alguien le maldijo y le dijo, no, es que ya no estás en la voluntad de Dios, estás en maldición, es que Dios te va a destruir, la ira de Dios va a caer sobre ti. Posiblemente no te maldijo un pastor, posiblemente alguien, no fue un líder religioso, pero posiblemente alguien de tu casa se encargó de maldecirte. Cuando te decían tonta, boba, bruto, inservible, eso es lanzarte una maldición, te están atando con eso. Y tal vez alguien se encargó de decirte, nunca vas a tener la bendición, estás bajo maldición y allí vas a permanecer por siempre. Pero quiero darte una noticia. Al Señor al cual nosotros hoy estamos sirviendo no necesita permiso de hombres para bendecirte. Él te escogió, Él te bendijo y no hay atadura que pueda lanzarte que pueda prevalecer más que lo que Dios le plació decir sobre ti. Estás bajo la bendición de Dios. Entonces, toda la atadura, todo lo que haya lanzado sobre ti no tiene validez, porque el Señor, y si aún todavía te pesa eso, hoy lo anulamos en el nombre del Señor, porque lo único que tú eres, lo único que eres y que serás es lo que Dios dijo de ti. ¿De acuerdo? Entonces, eres ungido. Ahora, la situación es la siguiente. Si tenemos unción, ¿por qué seguimos muchas veces una vida mundana? ¿Por qué nos sigue atrayendo el mundo? Porque las situaciones que puedes experimentar presencia de Dios, unción gloriosa, puedes incluso ver manifestaciones de Dios y a nadie le quepa duda que realmente la presencia de Dios está allí, pero sigues coqueteando con el pecado. Quiere decir entonces que no basta únicamente con la unción. Tu problema definitivamente es un problema de carácter. Y lo que más nos cuesta a los cristianos es dejar que el Señor forme, le dé el temple necesario a nuestro carácter. Porque para que el carácter se forme, es necesario que sea forjado en el crisol, en el desierto, en el dolor. Y es lo que nunca queremos enfrentar. Pero necesitas que Dios forme tu carácter. Porque tu voluntad no puede verse toda la vida doblegada frente a los deleites simplemente. A la lucha con el pecado y al final terminas cediendo porque no tienes el temple, no tienes el carácter para determinar una cosa y ya. Y eso tiene que cambiar. Entonces, el asunto es, dijimos ahora, un tema de carácter. Vamos a ver un par de ejemplos de algunos personajes que a nadie le cabe la menor duda que fueron hombres escogidos por Dios, hombres ungidos por Dios, hombres llenos de unción, pero que metieron la pata. Primero, Sansón. Creo que van a Sansón ahí. Se parece un poco a mí en la pinta, pero él era un poquito más alto. Ocurre que Sansón tenía el llamado correcto, los padres correctos, la unción correcta, tenía todo correcto. Pero le falla el carácter. Sansón toda la vida coqueteó con el pecado. Su gran debilidad eran las mujeres. Y no fue solo Dalila. Acuérdense que él se unió hasta una ramera, hasta una prostituta. Era un fresco el tipo. Tenía unción, pero siempre estaba allí coqueteando con el pecado. Al punto que Sansón ni siquiera fue proactivo, sino que se limitó simplemente a reaccionar frente a lo que los filisteos le hacían. Porque se había salido del propósito. Entonces, Sansón, lleno de unción, pero falto de carácter. Segundo, David.
En el libro de Hechos llega a decir: no hay otro hombre conforme a mi corazón como mi siervo David. A nadie le cabe duda, fue un hombre ungido por Dios, un hombre escogido por Dios, un hombre que hizo la voluntad de Dios, pero tuvo un gran problema. También las mujeres. David, su único problema era que veía una escoba con falda y se derretía. Era el único problema que tenía. Y más encima la Biblia dice que David era bonito. Yo no sé si era David Sangüesa, no sé. Resulta que aparte era el rey. Entonces, cualquiera que David le echara a los perros, obviamente iba a caer de una. Iba a caer de una. Entonces, resulta que David, lleno de unción, lleno de presencia, un hombre que se anteponía a los tiempos. Usted lee los salmos, se da cuenta que David está a una época adelantado en lo que es adoración. Sin embargo, David tenía problemas de carácter. Miren, lo que David hizo con Urías fue algo terrible. ¿Recuerdan ustedes que en un pasaje de la Escritura el Señor le dice, cuando David está construyendo el templo, le dice: no me vas a construir el templo, porque tus manos han derramado sangre? ¿Salomón nunca derramó sangre? ¿Saben de qué es lo que él está hablando específicamente allí? Dios a David le dice: tú derramaste sangre inocente. Por una calentura terminaste matando a uno de tus hombres más leales. ¿Hay algo más cruel que el rey mande la carta de sentencia con la misma víctima? Mire, ¿alguien puede venir? Un voluntario. Voluntario perfecto. Como somos de la misma estatura, no, perfecto. El secreto de los valientes de David era el siguiente. Era la metodología que ellos usaban para la guerra. ¿Por qué eran invencibles? 400 hombres que fueron, terminó siendo el más grande ejército invencible. Era porque la manera en que ellos peleaban era... Aquí me tocó bajar, aquí ya no... Me veía más alto, era que ellos peleaban de esta manera. Se cuidaban la espalda, entonces nunca nadie los podía pillar por sorpresa. Entonces la traición de David la sería. Muchas gracias. Ahí nomás, porque me veo más chico en la banda. Lo peor de la situación es entonces que lo que David le dice al general, le dice: cuando la batalla recie y cuando estén peleando, déjenlo solo. No le cuiden la espalda. Abandónenlo. Y Urías va a caer en el campo de batalla. Uno de los hombres más leales que tuvo David cayó por una traición del propio rey. Y tan leal que murió peleando por su rey. Miren, David, ungido, falto de carácter. Siguiente, Salomón, lo mismo, y sí se le soltaron las trenzas. Llegó a tener 1000 esposas, 700 esposas reinas y 300 concubinas, o sea, se imagina, solo para tener una noche con cada una necesitaba como 3 años. Salomón es un descarado. Así que si hay alguno acá que está soñando con levantar el ministerio de Salomón, arrepiéntase de una, porque eso no es de Dios. ¿Listo? Eso no es de Dios.
Un hombre ungido por Dios, pero falto de carácter. Cuarto, Elí. El gran problema de Elí es que representa a muchos cristianos hoy. Elí no tenemos mucho que decir de él como pastor, como sacerdote. Buen pastor, pendiente del pueblo, preocupado de ministrar al pueblo, pero como papá, inservible. Todo el mundo le decía, cuando usted empieza a leer el primer libro de Samuel, ya en el capítulo 1 habla ya de sus dos hijos, Ofni y Finés. Y empieza a hablar de que eran inmorales, que hacían lo malo ante los ojos de Dios. Todo el pueblo le decía, Elí, tus hijos que también son sacerdotes, son malos. Se acuestan con las mujeres en las puertas del templo, hombre, presta atención. ¿Y qué decía Elí? Lo mismo que decimos muchas veces los papás cristianos. No, de mis hijos no digas, no, mis hijos, los llevas a la escuela dominical, ¿cómo? No, eso es cuento, no me venga con cuestiones a mí, usted le tiene mal a mi hijo. No es así. Créame una cosa, dése una vuelta de vez en cuando por el colegio y se va a dar cuenta que su niñita, su niñito no es el mismo en la casa, en el templo y en el colegio. Sus hijos se transforman. Cuando recién metimos con mi esposa nuestros hijos a la guardería, de mi hija toda la vida recibimos felicitaciones porque ella es quieta. Más quieta que a esposo. Usted le dice, quédese aquí, mi amor. Si ese hubiese estado conmigo, le hubiese dicho, quédese aquí al lado de la pastora Martita y estaría ahí simplemente mirándome todo el rato. Quieta. Ni siquiera se para el baño. Si tenga ganas, dice, no me aguanto. Y se queda allí 2 horas. Joel, que es una bendición, es maravilloso mi muñequito. Pero para tenerlo 30 segundos quieto, no hay forma de tenerlo ahí calmado. Se incomoda, empieza. Y lo malo es que más de alguien incomodaría porque tendría el bolso ahí y él lo ve como balón y ya pasaría así, pateándolo. Lo metimos a la guardería y primera, segunda, tercera semana. Papito de Joel, por favor, quédese un momentito, tenemos que hablar. Ya, ¿qué hizo Joel? Era una cosa así. Y yo sé que mi hijo es travieso, es un niño maravilloso, ama a Dios, él ora y le gusta orar, y ora incluso por sus compañeritos. Pero lo que hace con la mano lo borró con el codo. Pero ¿saben? Yo no puedo decir que mi hijo no hace eso. Imaginen que un día la profesora me dice, llegamos a buscarlo y nos dice riendo, ¿sabe qué? Joel le pegó a una bebé. Nosotros, pero ¿cómo? De Joel. Pero dice lo más gracioso, dice, dentro de toda la situación, dice la profesora que le pegó, le dio una cachetada a la bebé. Después le da la mano, o sea, una niñita que estaba recién empezando a caminar. Le pega, después le da la mano y la lleva a acusar. Y estoy hablando, él tenía 3 añitos. Y va donde la profesora le dice, y la ve llorando ahí con él y le lleva la mano y le dice, profe, es que le pegaron. Y la profe dice, ¿quién le pegó? Yo. Y dice la profe, ni siquiera pudo llamarle la atención porque le pareció tan divertido el que él mismo se fuera a acusar. Pero saben, yo procuro formar a mis hijos que amen al Señor, pero también debo estar pendiente en todo su entorno, porque la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas conversaciones, y ellos son tremendamente influenciados en el colegio, en la calle, en el barrio. Entonces, Elí, gran pastor, pero flojo.
En los textos bíblicos, cuando usted ve Elí, se ha dado cuenta que donde siempre que Elí aparece mencionado, siempre, si no está acostado, está sentado. ¿Le echó cabeza alguna vez a eso? ¿No? Es que yo tengo cierta morbosidad y iba a buscarle eso así como... Elí era flojo. Alguna vez escuché a alguien que dijo que cuando llamaban a Elí le decían: Elí, ven, porque si le hacían así se volvía a acostar. Era flojo. Era flojo, por eso es que él simplemente no le prestó atención, descuidó a sus hijos. Y una de las consecuencias, y escúcheme bien papá, mamá, cuando yo no me preocupo de formar a mis hijos, cuando no peleo en la presencia de Dios por mis hijos, corro el riesgo que el Señor después le dice por medio del mismo niño Samuel, le dice a Elí: dile a Elí que sus hijos se van a morir por lo que él ya conoce. Yo les pregunto, ¿habrá algo más cruel para un papá o una mamá que tener que dejar a sus propios hijos en un cementerio? Espero jamás tener que experimentar algo así. Y por ello que mi deber es formarles en la presencia de Dios. Cumplir con mi labor. Prestar atención que si alguien me dice algo de ellos, sí. Cuando el río suena, piedra lleva. Entonces, siguiente, Elías. Elías no podemos encontrar allí una inmoralidad y nada, pero sin embargo él tiene un problema. Elías era depresivo. Cuando usted lee el capítulo 19 del libro de Primera de Reyes, se da cuenta que en el capítulo 18 Elías fue un instrumento glorioso de Dios. Logra que todo el pueblo de Israel se arrepienta, abandone a los Baales y se vuelvan de todo su corazón al Señor. Pero aparece allí la bendita Jezabel. Una mujer mala, pero mala la vieja. Malísima. Perdón, la señora. Pero era muy mala. Y la reina misma le dice a Elías: mañana a estas horas yo te habré degollado. Si el presidente de la República, Sebastián Piñera, le enviara una carta dirigida a usted y le dijera: mañana, usted no cuenta el cuento, mijito, ¿usted se asusta o no? Estamos hablando del hombre que tiene todas las influencias en el país. Donde quiera que me vaya, me va a encontrar. Elías, lleno de unción, pero depresivo. Y hay muchos cristianos que se pasan la vida en depresiones, que buscan de Dios, pero basta un conflicto y ahí ya se hundieron. No puedes simplemente rendirte ante un obstáculo. Tienes dos opciones: o ves el obstáculo como la barrera que simplemente te limitó, o la ves como el trampolín que te va a hacer saltar mucho más allá. Pero no puedes quedarte allí. No hay cristiano que no enfrente problemas. A veces usted puede mirar grandes ministerios y los admira y dice: no, porque yo podría estar allá, ¿sabe qué? Puede mirar a su pastor, a los pastores, y decir: no, pero ¿qué tal pastor? Si yo tenía el llamado, le mandé a alguien acá, tiene el llamado. No, yo debía estar allí. Si el Señor me dijo hace 15 años, 20 años, 30 años que yo iba a ser el que iba a estar allí, pero no está. Porque usted no estuvo dispuesto a pagar el precio. El tema es ese. Hombres llenos de unción, faltos de carácter. Miren, hablemos entonces rápidamente de el carácter cristiano. Hay que buscar la unción, claro, es necesaria la unción en la presencia del Señor, pero es necesario dejar que el Señor también trabaje nuestro carácter.
Entonces, un carácter firme que agrade a Dios. Yo puse ahí una imagen, la última, por favor. Una persona con carácter es una persona con determinación. Esa silueta que te ves ahí en Pichares, soy yo, me la tomaron de lejos. Pichares es así, entonces yo voy ahí haciendo fuerza, voy para el templo ahí llevando una roca. Carácter es luchar en medio de la adversidad. Saber que todo puede ir en contra, pero tú tienes la bendición de Dios sobre ti. Tú tienes la palabra de Dios sobre ti, por lo tanto, no te puedes derrumbar. Definición de carácter, dice: conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de las demás, lo que te hace único. La segunda definición: persona de gran firmeza o energía. Es decir, aunque no le agrade a los demás, pero esta es mi posición y de aquí no me mueve. Soy cristiano, hijo del Señor, que se ría quien se ría, pero esta es mi posición y de aquí nadie me mueve. Y ya. No, pero es que la palabra del Señor dice: con el griego hazte griego. No, pero dice que la discoteca tiene que ser igual que los otros. Porque no puedes andarte metiendo en cualquier lugar. Tienes que tener temple, firmeza. Es importante entonces entender, digamos que cuando hablamos de carácter cristiano, nos referimos a una combinación de voluntades y trabajo combinado entre el Señor y el que es señoreado. Dios pone su parte, pero nosotros tenemos que poner de la nuestra. Hábitos. Todo hábito es una costumbre adquirida por la repetición de un acto. O sea, para hacer un hábito tengo que estarlo repitiendo y repitiendo. ¿Sabía usted que un hábito se forma en 21 días? Por eso es importante el ayuno de 21 días. Y ojo, porque generalmente hemos confundido el ayuno de Daniel, porque hablamos de ayuno. Muchos dicen: no, voy a hacer el ayuno de Daniel, solo frutitas ahí. No, ese no es el ayuno. Esa es la dieta que hizo Daniel, porque más adelante, en los capítulos siguientes, es donde Daniel hace el ayuno, y el ayuno dice que él comía cosas desagradables. Incluso el término que usa allí es el término chanda. Y chanda quiere decir desagradable al paladar. Comía comidas que no eran agradables. La otra fue una dieta. Yo sé que algunos también no hay, pastor, ¿y por qué no la practica? Entonces, es importante en los 21 días. Por eso es que si usted ayuna, por ejemplo, 21 días, y su vicio, por ejemplo, es la pornografía, deje de verla, porque si usted dice: no, bueno, mi vicio es esto, pero sigue viendo igual, no vas a cambiar de hábito. Tu vicio, las redes sociales. Por 21 días, si estás ayunando y el Señor, cámbiame esto, quiero que esto no doblegue mi voluntad, listo, no te metas a las redes sociales durante 21 días y vas a cambiar de conducta. ¿Cómo formar nuestro carácter? ¿Cómo cambio de hábitos? Primero, Efesios capítulo 4, verso 22 al verso 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Dejar el viejo hombre, las viejas costumbres. Un dicho típico es, yo soy así, ¿y qué? Dios me ama así. No, usted tiene que cambiar. Y usted tiene que dejar que Dios forme su carácter. Y cuando hablo de carácter no digo que una persona seria, enojona y peleona, que no, aquí las cosas son así, no es así, eso no es carácter. Si usted es así en su casa, no, yo soy el hombre, aquí las cosas se hacen así, y así, que no. No, lo que usted no tiene precisamente es carácter. Y por eso termina gritando porque no tiene los pantalones para hablar de una forma civilizada con su mujer. Y eso es falta de carácter. Yo por eso me acostumbro a decir, bueno mi amor, así lo hacemos, ya. Y tengo la última palabra y créanme que me ha traído buenos dividendos. Despojarse entonces de la vieja manera, de la vana manera de vivir. Usted tiene que cambiar de actitud. Por mucho que le guste o que le atraiga lo que antes hacía, deje de hacerlo ya. Porque eso le va a terminar destruyendo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Por lo tanto, cambio de mentalidad. Cambio mi forma de pensar las cosas. Ya no me muevo simplemente por impulso. Un cristiano no se puede dejar llevar por calenturas. Un cristiano le echa cabeza a las cosas. Un cristiano dice, no, me puede gustar, pero ya no más. Esto se acabó. Romanos 12, verso 2 y verso 3 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Miren, la práctica de la santidad es lo único que me va a llevar a vivir en santidad. No basta con el Señor, hazme santo. No, Dios no te va a hacer santo. Tú tienes que tomar la determinación de ser santo. Les voy a dar un ejemplo. Y ya para orar. Hay un hombre que está en un motel con su pareja. Y resulta que ella le dice, bueno amor, pero compremos si quieres una pizza. Pide una pizza. Y ocurre que cuando tocan allí, le abren la puerta y llega la caja de la pizza, abre la caja, nunca llegó una pizza. Habían 300,000 pesos chilenos en billetes. A esa mujer le brillaron los ojos, le dijo, mi amor, la hicimos de oro. Y este hombre dice, no, las cosas no son así. Aquí hubo un error, por lo tanto voy a ir a devolver esto. Y se va. Deja a la mujer allá y se va a devolver la caja de la pizza. Llega a la pizzería y el señor que atendía lo primero le dice, ay, no le gustó la pizza. No, le dice, me gustó demasiado, viera lo que va adentro. Pero yo le vengo a devolver esto. Y le entrega, y el Señor le da muchas gracias de que fue un error, le dicen nosotros, habíamos perdido, extraviamos este dinero.
Por error lo echamos en esa caja y se llevó. Y le dice, mire, por favor, necesito que todos en Chile sepan que usted es una persona honesta. Y él dice, no, denme mi pizza y yo me voy. No, por favor, es que necesito, miren, no hay personas como usted acá en Santiago, entonces, por favor. Miren, mi hermano es periodista y él pasó incluso la noticia por la emisora de que se nos había extraviado el dinero, entonces, por favor, ven y lo entrevisto. Y él, no, denme mi pizza y me voy. Le insistió tanto que le dice, mire, venga, le voy a decir una cosa. Me encantaría que todo Santiago sepa que soy un hombre honesto. Pero el problema es que la persona con la que estoy en el motel no es mi esposa. Yo les pregunto, ¿ese hombre es honesto? Sí, es honesto, pero no es íntegro. Era honesto porque fue a devolver esa plata, pero no era una persona que vivía en integridad. Y para ser íntegro, santidad es vivir en integridad. Y cuando yo decido ser íntegro, no basta con decir, Señor, hazme íntegro, hazme vivir en santidad. No. Yo tengo que decir, Señor, yo decido vivir en santidad. Yo decido ser una persona íntegra, inamovible. Amén. Con voluntad de hierro, que de aquí, de esta posición, nadie me mueve, porque sé para dónde voy. Donde ya no te dejas mover por los deleites que antes te desordenaban. Es cuando decides caminar con pie firme. Eso implica que muchos te van a abandonar, porque los que antes eran tus amigos ya no les sirven. Pero vale la pena. Hay personas que necesitan incluso cortar con relaciones. Y cuando hablo de relaciones, no hablo únicamente de relaciones amorosas. Hablo de amistades que no te van a ser de bendición. Porque lo único que hacen es sacarte del propósito. Carácter es tener la capacidad de decir, a partir de hoy, mi actitud cambia por completo. Tu esposa tiene que empezar a hablar distinto de ti. Que sea, no, mi marido es buen cristiano, pero como esposo... No, usted tiene que cambiar. Ser un buen esposo, ser una buena esposa, es vivir en santidad. Y todos aquí hay algo que necesitamos que el Señor empiece a formar. Hay cosas que todavía necesitamos que el Señor comience a sacar. Dios quiere traer unción sobre ti, pero no va a poner una unción gloriosa que va a terminar destruyéndote, a menos que decidas que tu carácter se forme. Vayan poniéndose de pie, por favor. El último consejito. Esposo, te tengo una mala noticia. Eres casado, tus amigas se acabaron. No, que amiguita el colegio, la bonita, la rubiecita bonita. Se acabaron las amigas. Tu única amiga tiene que ser tu esposa. Señora, usted se casó, se acabaron los amiguitos. No, que no, mi amiguito, no, pero si ese bonito es mi amigo, no. ¿Tú crees que te mira simplemente como a mí?
¿Tú crees que cuando él va y le dice, no, es que no sabes lo que mi marido me hizo, y le llora, ¿tú crees que él te abraza simplemente, ay, pobrecita? Ese está comiendo caldo de pescado. Caldo de cabeza, perdón. Caldo de cabeza. Nada que ver caldo de pescado, nada que ver. Ya me dio hambre, ya. Está comiendo caldo de cabeza. Que está diciendo, ay, no, ya va a caer, mijita, ya va a caer. Carácter es empezar a ser prudente en todas las áreas. Tú sabes cuál es tu talón de Aquiles y en este día tienes que entregarlo delante del Señor. Porque Dios quiere llenarte con una gloriosa unción. Para que cumplas con el propósito, pero también quiere que te decidas para que tu carácter hoy cambie de una vez por todas. De lo contrario, vas a pasar el resto de la vida en mediocridad. Caídas, levantadas, frustraciones, pero ya es tiempo de ir en ascenso. Insisto, iglesia, yo sé los que llevan muchos años acá, incluyendo los 4 pastores, yo los conocí de adolescentes. Bueno, el pastor Willy no, era un poquito más grandecito, estaba saliendo de la adolescencia. Pero ¿saben? Llegó el tiempo de la cosecha. Pero tengo que tener temple para cosechar lo que se sembró. Llegará mucha gente herida. Llegará gente desarmada literalmente. ¿Qué le puedo ofrecer si yo me siento igual? Puede que hayas tenido una unción tremenda en el pasado. Eso no es un aval para no avanzar hoy. La historia es historia. No, pero es que hace tantos años el Señor me usó en sanidad y eso ya quedó atrás. No puedes vivir de la historia. Ahora tienes que decidir cambiar tu destino. Y lo que no estás haciendo bien, o si te estás saliendo de la voluntad de Dios y crees que es lo mejor para ti, pero sabes que te estás saliendo del propósito, da la vuelta hacia atrás. No puedes continuar. No esperes tener que vivir una frustración para entender que no era el camino. Este es el momento. Cierra tus ojos, por favor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, en esta hora que tú seas forjando el carácter de cada uno de tus hijos. Tú sabes, Señor, que cada uno de nosotros enfrentamos distintos niveles de luchas. Y sabes, Señor, lo difícil que es caminar en muchas situaciones. Tú sabes, Señor, que cada uno de los que aquí estamos hemos llorado en algún momento amargas lágrimas a causa del camino áspero. Pero hoy te damos gracias porque entendemos, no era más que formación. Esa decepción, esa frustración, ese fracaso no era más que formación para tu vida. Y no te quedes pensando en aquello. Empieza a mirar hacia el frente. Porque aún aquellos que te decepcionaron fueron usados por Dios para que tú des pasos. Padre, yo te pido que antes de lo que los pastores siquiera lo imaginan, puedan comenzar a ver el avivamiento que tanto han soñado. Aquella cifra por la cual oraron hace tantos años, Señor, que ya se cumpla el tiempo. Pero forja en cada uno de este remanente un carácter sólido, inamovible,
para que nadie ni nada les pueda sacar del propósito. Padre eterno, te doy gracias. Y te pedimos, Señor, que en unción gloriosa venga sobre cada vida, trayendo sanidad, libertad, restauración, liberación de aquellos hogares donde todavía el diablo ha estado allí obrando. Padre, creemos que estamos en el lugar correcto, que estamos en el camino correcto, pero hoy queremos tomar la determinación de decir: ahora yo quiero hacer lo que tú me pides que haga en forma correcta. Padre, yo te pido que hagas de cada uno de estos jóvenes, niños, adolescentes, adultos, ancianos, hombres y mujeres de integridad. Que cuando hablen de esta iglesia, lo único que digan sea: allí se adora al Dios vivo. Amén. Y se ve la gloria de Dios reposando en ese lugar. Amén. Te doy gracias, Señor, y bendigo a cada uno de mis hermanos. Y te doy gracias por lo que vas a hacer con cada uno de ellos. Amén. Porque quiero que entiendas, hermano, hermana, tú estás en el propósito. Amén. Y no te podrán sacar de allí, a menos que tú decidas salirte. Pero no vale la pena, porque con el paso del tiempo vas a llorar amargamente. Escúcheme bien, yo sé que aquí hay personas que por más que le saquen el cuerpo, Dios les va a poner una inquietud tremenda al ministerio. ¿Sabes? Es lo más maravilloso formar parte de un equipo de servicio para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que, amados, a trabajar como nunca antes. La gloria postrera de esta casa será mucho mayor que lo que alguna vez haya vivido. Lo mejor está por venir. Dios me lo bendiga grandemente. Gracias, gracias. ¿Le puede dar un aplauso fuerte al Señor? Podemos creer que el Señor puede hacer algo más en nuestras vidas, pero hay una cosa que es importante, que lo acabamos de discutir en el mensaje. Tiene que ver con lo que nosotros decidimos. Tiene que ver con lo que nosotros tomamos como decisión por parte de nuestro carácter, ¿verdad? Dios es fiel. ¿Quién cree que Dios es fiel? La palabra dice que Él es fiel a su palabra. Y nunca ha dejado de ser fiel. Él es fiel a su palabra, a su mensaje, a su propósito. Él es fiel no porque tú seas más lindo, porque seas más encachado, porque tengas la mejor ropa, o como decía el mensaje, porque tengas una unción. Él es fiel a su palabra. Y cuando nosotros decidimos seguir el mensaje del Señor, la palabra del Señor, el propósito, el Señor va a cumplir. ¿Verdad? Entonces hay que acompañar la unción, ¿no es cierto?, con eso, de ese carácter de decidir bien. Y cuando usted se sale del propósito del Señor, el Señor no tiene ninguna obligación de cumplir con algo tuyo. El Señor tiene la obligación de cumplir su palabra, su mensaje, su propósito, su evangelio. Dios es fiel. Amén. Si nosotros creemos que Él es fiel, tenemos que saber cantarlo de verdad y decirlo y proclamarlo, porque Él realmente va a cumplir su propósito. Cuando estemos en el centro de su voluntad, Él lo va a cumplir. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Padre, creemos que tú eres fiel y que tú eres capaz de cumplir tus propósitos, tus promesas, Señor, a tus hijos. Por eso hoy como iglesia queremos comprometernos contigo, con tu evangelio, con lo que tú eres, con tu palabra, con tus promesas, oh Dios bendito del cielo, con tu realidad, con lo que tú eres. Nos comprometemos, Señor, porque sabemos que tú eres fiel siempre.
Nunca has dejado de ser fiel. Oh Dios bendito del cielo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más escuchando tu palabra y reflexionar y cambiar y modificar nuestra conducta y tomar una decisión clara. Oh, gracias, Señor. Si tú has tomado una decisión por el Señor hoy, dile al Señor: yo sé que tú eres fiel y que tú vas a cumplir. Quiero hacer tu voluntad. Quiero ver tus promesas cumplidas. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, dice así: Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que puede enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Vamos a hacer una vez más: Dios es fiel, decláralo, porque es real. Es real que el Señor va a cumplir su palabra en tu vida. Dígalo una vez más: eso es. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono. Una vez más dice: Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que puede enfrentar por siempre. Dígalo. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Padre Santo, creemos que tú eres fiel, Señor. Creemos firmemente, Señor, que tú eres capaz de cumplir todo lo que has prometido, que tu poder es ilimitado, que tu misericordia es grande, que tu gracia está al alcance de la mano. Pero también creemos que nosotros tenemos que tomar una decisión firme, determinada. Padre Santo, y tú usas y hablas a los determinados. Señor, si aquí hay algún no determinado, Padre, te pido que tu Espíritu Santo le toque, le unja desde la cabeza hasta la planta de los pies, y que él pueda sentir y saber, Dios, que tú le vas a apoyar, que vas a estar a su lado mientras se encuentre en tu voluntad, que tú vas a estar en él. Glorifícate, Señor. Tómalo, tómalo. Si usted tomó la decisión hoy, pida, pida, porque el Señor va a estar a tu lado. Él te va a proveer, Él te va a acompañar, Él te va a seguir donde quiera que tú vayas, dice la palabra. Oh, gracias, Padre Santo. Glorifícate, Santo Señor. Glorifícate, Señor. Dígalo una vez más así: Dios es fiel. Dígalo. Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice al pastor Guillermo, que la otra semana ya estaba volviendo a Colombia. Úsalo grandemente, Señor, en el ministerio allá en Medellín. Cumple su propósito en él. Y te pido, Padre Santo, que cumplas el propósito en cada uno de tus hijos y tus hijas que hoy están reunidos aquí. Te alabamos y te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia y creemos en tus propósitos. En el nombre de Jesús, la iglesia dice: